Hola, ¿cómo están todos? Estamos en otro episodio más de Entre Favoritos y como siempre tengo la fortuna de estar acompañada de grandes personas. Este día no es la excepción. Estoy acompañada de 3 personas que admiro mucho, que tienen todo mi respeto y aparte de todo que son referentes muy importantes en lo jurídico y en otros temas más que ahorita los vamos a platicar. Y bueno, los voy a ir presentando. Los 3 son magistrados, resultados de esta nueva elección del Poder Judicial de la Federación. Tenemos al magistrado Salvador Obregón Obregón Sandoval, Sandoval. dije Sandoval primero, Salvador Obregón Sandoval, integrante del Séptimo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito, al magistrado Omar Delgado García, bueno, me salté tu segundo nombre que es Clemente, Clemente, sí, gracias. magistrado integrante del Tercer Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito, y finalmente al magistrado Víctor Hugo Solano Vera, ya lo dije completo y bien, perdón, integrante del 16º Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito. Bienvenidos los 3, muchas gracias. Yo sé Gracias, que gracias. las aportaciones que ustedes dejen aquí, van a ser realmente, muy, muy apreciadas por toda la audiencia. Y bueno, vamos a empezar. Me gustaría saber, primero que nada, ustedes son resultados de, no solo de la nueva reforma al Poder Judicial de en este caso de la Federación, sino también de una cuestión que no habíamos, creo que nadie imaginado, que era la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular. Entonces, me gustaría empezar, este es su programa, claro, ustedes podrán hablar de lo que quieran, pero me gustaría empezar con preguntarles, a 5 meses más o menos aproximadamente de que ustedes ya tomaron, este cargo de magistrados los 3, ¿cuáles han sido los retos más importantes o más, trascendentes en los que han ustedes estado inmersos en estos 5 meses? Porque no son personas que no tenían carrera judicial, ustedes son operadores jurídicos donde la función jurisdiccional ya la tenían, desde otra trinchera la tenían ya avanzada, estudiada, analizada, pero ya como magistrados los 3 en una donde tienes una nueva reforma judicial, donde tienes un nuevo cargo, donde tienes, retos distintos, posturas distintas, no solo con la sociedad, no solo con lo jurídico, en los expedientes, sino también incluso con el personal que está en sus órganos jurisdiccionales. Entonces, ¿qué impresión tienen al respecto? Me gustaría escucharlos. Empezamos de Salvador para acá, ¿qué les parece? Muy bien. Muchas gracias. No, Muchas a gra ti. Creo que una de los aspectos más interesantes que he encontrado llegando a la función es una palabra que tiene un concepto mayúsculo que se llama expectativa. Y esa expectativa es primero, de parte del personal, de tu equipo de trabajo, porque no puedo decir de tu personal, somos un equipo de trabajo, de los justiciables, de los abogados, de tus pares que ya estaban, de los pares que también están llegando, y entonces se genera un factor expectativa. Esa expectativa y esa incertidumbre, al menos en estos primeros meses ha sido, en cierta manera, con un resultado agradable, porque creo que el personal, obviamente, cuando uno llega al tribunal, existe como que un factor de temor de quién está llegando. No lo Sí. conozco y no conozco esta nueva fórmula porque no solamente es mi ponencia, sino las otras ponencias y entonces hay una reconfiguración. Pero con agrado he visto tanto de parte de las compañeras y compañeros como del mío propio, es que, pues sí, se trata de generar un cambio, pero ese cambio en positivo y ese cambio en positivo es con respeto a la dignidad de las personas. Somos protectores de eso denominado trabajo. Y eso denominado trabajo está inmerso en algo todavía supra, que se llama dignidad. Por lo tanto, la dignidad debe comenzar con tu equipo de trabajo. Y ahí se centran los primeros esfuerzos en formar un equipo de trabajo que sea de la confianza de los dos lados. Confianza
de uno hacia ellos y de ellos hacia uno, porque el amor es de los 2 lados. Ujú. Así que no uno va a esperar lealtad o cariño cuando uno no da lo mismo. Por lo Claro. tanto, los primeros retos son formar un equipo de trabajo a la luz de algo que genera expectativas y a veces esas expectativas no eran precisamente positivas. Tratando de superar eso está la otra gran realidad y esa gran realidad estaba ahí desde el inicio y se llama carga de trabajo. Y entonces empezamos con, tenemos un equipo de trabajo que se están haciendo y fortaleciendo los vínculos de confianza y que como tal, sintiéndonos como equipo de trabajo, tenemos un objetivo común. Y ese objetivo común es darle respuesta a la gente con justicia laboral en tiempo, en forma y yo diría otra cuestión, en modo. Y entonces se la entra la otra expectativa y que es la de los justiciables. Muchas veces han pasado conmigo y no sé por qué esa cuestión me preguntan, oigan, ¿le digo a usted o a quien le esté dictaminando los asuntos? ¿De verdad? A menos a mí sí me lo han preguntado. Y esa cuestión a mí o sea, digo, obviamente conozco el modelo de dictamen, porque en la corte se acostumbraba, pero uno hacía los dictámenes por la misma carga de trabajo, pero uno, no que le dictaminen a uno. Ujú. Y a lo que voy es, pues obviamente uno tiene que hablarle de su asunto y tiene uno que hablarle con el conocimiento del asunto de yo soy el que lo estoy estudiando, Claro. no lo están estudiando por mí. También es eso, generar la confianza, los vínculos de confianza con la abogacía, con el gremio de la abogacía y con con los justiciables, de preferencia con ellos, porque es de cara a ellos que uno le tiene que también explicar qué es lo que está uno haciendo. Y me parece que de manera diferente, porque en muchas ocasiones, para no robar más tiempo de mis queridos amigos, muchas ocasiones lo que me han dicho es que es así antes no me trataban, es que a poco ahora sí van a hacer las cosas, es que antes pues ni nos dejaban verlos, no nos dejaban plantear estas situaciones o nos trataban de manera diferente. No hablo, no hablo precisamente de mi ponencia ni de mi tribuna, sino como que una apreciación que tienen de manera general. Genérico. Ujú. General, eso es. Pero hasta aquí mi intervención, sobre todo porque seguramente tienen muchas experiencias muy interesantes, Sí. mis queridos amigos magistrados. Muy bien. Gracias. Gracias. Magistrado Omar, igual, qué impresión, porque también, ¿no? Claro. No sé si en ese mismo factor o el mismo sector de la abogacía, y que ahorita voy a retomar algo. Entonces, no sé, en tu caso. Pues mira, en mi caso considero que igual afronté primero esa situación de, como dice el magistrado Salvador, pues formar un equipo, ¿no? Llegas, digamos, como una casa ajena y pues no puedes Ujú. hacer lo que tú quieras, o sea, tienes que adaptarte en cierta forma al estilo de trabajo, ¿no? Que vienen desarrollando. Sin embargo, fíjate que en mi caso me tocó uno de los tribunales con mayor rezago. Entonces, pues tienes que empezar a implementar tú tus propias, normas, ¿no? De trabajo para que pudieras poder sacar lo mejor posible ese trabajo, claro, sin afectar derechos laborales, ¿no? Del propio personal que ya se encuentra ahí. Entonces, pues sí encuentras gente que sí está contigo, ¿no? Dices, va, me lanzo contigo, vamos a trabajar duro, vamos a sacar esto adelante. Y por el otro lado encuentras también personal que le dice, no, yo no jalo por ahí, ¿no? O sea, como que es una estira y afloja, entonces, pues, es un reto grande porque, como dije, es como entrar a una casa ajena y, pues, no puedes hacer como que de entrada lo que tú quieras, sino que tienes que primero adaptarte, ver cómo están las cosas, empezar a limpiar la casa, empezar a mover cosas, o sea, físico, o sea, me refiero cosas físicas, porque incluso, por ejemplo, llegué y me encontré, pilas de expedientes por ahí tirados, papeles, los baños muy sucios, o sea, cuestiones físicas que impiden, ¿no? El desarrollo del Mm. trabajo normal del personal que ahí labora. Entonces, para empezar, desde ahí, ¿no? Empezar a depurar cosas que no sirven, o sea, sacar cosas que no sirven, o desde lo físico, o sea, desde ahí tienes que entrar a limpiar la casa ajena, ¿no? Sí. Y entonces, pues sí, son cosas retos que
que implican, pues, obviamente prestarle mucha atención a esas cosas que a lo mejor muchos o titulares anteriores no le prestaban atención y que impedían Ujú, desarrollar, efectivamente el trabajo, ¿no? ujú. Que hubiera, pues, motivación del personal, como dijo mi compañero, más bien es un equipo de trabajo, ¿no? Y hacerles entender eso, que somos un equipo de trabajo también. O sea, que tú no llegas como titular porque sí me lo dijeron, dicen: "Vienen a corrernos, ¿verdad?". Le dije: "No, claro que no". Ah, ese es otro punto Sí, importante. tienen Sí, esa percepción de que llegamos a correr a la gente. Le dije: "No, yo no vengo a correr a la gente", le digo. ujú, Yo ya tengo muchos eso, años en la institución y sé lo que implica cada puesto de ustedes, claro. el trabajo que les costó tenerlo y ahora sí que el reto, ¿no? De ahora sacar adelante con nuevos titulares el trabajo. Entonces, sí les comenté, le dije: "No, yo no vengo a correr a la gente", le dije. "Vine a hacer un equipo con ustedes y a sacar el trabajo juntos, o sea, vamos a cambiar un poquito las reglas, vamos a cambiar un poquito incluso el acomodo, ¿no?, del tribunal, algunos los cambié de oficinas, o sea, es un gran reto, la verdad, como titular, llegar a un lugar donde no estás y tienes que mover cosas para que funcionen mejor, ¿no?, para abatir precisamente ese rezago. Y, pues, es una de las experiencias, digamos, que comparto, porque finalmente creo que muchos de mis compañeros titulares también han afrontado ese reto. Pero, Ujú. pues, finalmente les doy ahora el uso de la palabra a mis compañeros para que A los también nos compartan sus magistrecitos, sí. experiencias. Gracias, Fabi. En primer lugar, No, al agradezco la contrario. invitación de estar aquí, acompañado de dos grandes amigos, Salvador y Clemente. Gracias, Pues, para gracias. dar respuesta a tu pregunta, hago una retrospectiva y me voy a trasladar al pasado, cuando todavía estábamos en campaña. Cuando iniciamos, nos enfrentamos a un distrito electoral integrado por una, dos o tres alcaldías. En mi caso fue tres alcaldías: Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Coajimalpa. A los ciudadanos de ahí les envío un cordial saludo. El enfrentar, salir a las calles del órgano regional y ir al encuentro de la ciudadanía para ganarse su confianza fue un reto mayúsculo. Y tú lo viviste, Fabi, porque también fuiste candidato. Sí, sí, fue un reto. El sentir que percibí de la gente es que los magistrados, los jueces que estaban previo a la reforma, eran gente lejana, que se les pasaba encerrados en sus privados y que solo se dedicaban a cobrar del erario público. Cuando tuve la fortuna de recibir el voto de confianza del electorado, asumí que no había sido elegido solamente por los ciudadanos, las ciudadanas y los ciudadanos de las alcaldías en las que participé, sino para dar a la Ciudad de México, que es el circuito en el que estamos nosotros, en el que impartimos justicia, una justicia de excelencia. Cuando tomamos posesión, compañeros, de nuestro cargo, el 16 de Ujú. septiembre de 2025, lo primero que hice fue tener mi privado siempre con la puerta abierta. ¿Por qué? Porque la gente no necesita más magistrados y jueces que estén encerrados, sino juzgadores que estén dispuestos a recibirlos en cualquier momento sin tenerlos esperando 1 o 2 horas, porque el tiempo de la gente es valioso. Y más aún de la gente que está inmersa en los expedientes que tenemos en nuestro escritorio. Ellos tienen el anhelo de que la justicia les imparta de manera pronta, porque yo también, cuando llegué al tribunal, encontré un rezago enorme. Pero como lo dice bien atinadamente Salvador, tenemos que formar equipo, una sinergia con nuestros colaboradores. Nosotros solos, como titulares de una ponencia o de un juzgado, no podemos hacerlo solos. Tenemos que formar equipo y llevar nuestro liderazgo a que inspire Ujú. a quienes están colaborando con nosotros a dar esa justicia que la gente anhela. Otro punto que me quisiera tratar, Fabi, antes No, de sí. pasar a otro tema, es que uno de mis compromisos de campaña fue el de hacer una justicia entendible, democratizar la justicia. ¿Pero qué quiere decir eso? Cuando yo decidí participar en la contienda electoral, lo hice con la premisa de que en la generalidad nuestras sentencias están redactadas solo para que las entiendan los especialistas, es decir, los abogados, las abogadas.
Pero difícilmente las personas que llevan sus casos ante los tribunales y que incluso ganan el caso, entienden lo que se decidió. Y estoy convencido de que esto tiene que cambiar. ¿Qué es lo que he comenzado a hacer en particular en la ponencia que está a mi cargo? He comenzado a generalizar lo que se llaman formatos de lectura fácil. Al final de mis sentencias, en unos párrafos, unas líneas, se le explica a la persona qué es lo que se decidió y por qué se le dio la razón o por qué no se le dio la razón. Es decir, todas las sentencias tienen un efecto útil. Y en esas breves líneas del formato fácil se le explica a las personas precisamente estas razones jurídicas que están expresadas de una manera técnica en el formato tradicional de las sentencias. Pero hay una realidad. El derecho no debe ser una muralla, sino un puente entre la justicia y la gente. No, pues, yo ahorita escuchando y recapitulando, son grandes retos porque primero la cuestión de todo impreso, ¿no? Ahorita que escuchaba al magistrado Salvador que dice todas las sentencias, él, por lo que yo estuve siguiendo, lo ha pugnado también por lo digital, que es una era que ya debiéramos estar más inmersos, pero todavía hay por ahí resistencia al papel y Sí, varios lo sí, pasamos. así es. Ese es un reto, porque hay gente en el poder judicial, sobre todo las personas integrantes del equipo de cada uno de ustedes, que muchas personas llevan años Ujú. trabajando y la clásica frase es que aquí siempre se ha hecho así, y esa frase es complicada, ¿no?, de erradicar. No imposible, pero ese tránsito a lo digital es un reto enorme que a mí se me hace complicado a veces de abatir, pero que noto que al menos creo que la mayoría lo está haciendo, al menos yo he trabajado con personas que sí nos obligaron a transitar y ya dices, bueno, está padre, ¿no? Entonces, ya todo el mundo trae un celular y si ya sabemos usar el celular, pues sabemos abrir un documento y hacerle ahí algunas anotaciones. Otro reto también que escuché y que me parece interesante, la y que desahoga en una palabra que yo le llamaría confianza, porque no solo la confianza de la sociedad hacia nosotros o hacia ustedes que están en unos puestos donde, son personas muy jóvenes, y esa parte también es un un como que la gente dice: "Pues, están jóvenes, no saben", ¿no? O sea, la parte de la confianza se tiene que ir fortaleciendo. Sobre todo también porque no solo en el campo de la sociedad, sino los propios abogados. Yo recuerdo que antes de que pasara el 1 de septiembre, que era, formalmente el día en que inició, aunque ustedes iniciaron el 16, bueno, formalmente la reforma judicial como que fue su, correr a partir de ahí, ¿no? A Ujú. partir del 1 de septiembre. Entonces, yo recuerdo, y a lo mejor a ustedes les pasó, que días antes o meses antes iban los abogados y decían: "Abogada, por favor, que me lo resuelvan los que están". Y o sea, algo Sí, comentó el magistrado y tú decías: "Sí, sí. pero se supone que debe seguir, va a permear la eficacia, la eficiencia, las nuevas organizaciones, hay que dar oportunidad". Pero en verdad no fue un abogado, ni 2 ni 3 fueron muchísimos abogados los que Ujú. se acercaban y decían: "Por favor, que me los resuelvan los magistrados que están ahorita", ¿no? Entonces empezó a haber cambios en todos los tribunales y juzgados antes de tiempo, antes de la reforma, porque muchos, magistrados, jueces decidieron retirarse, otros por las razones que sean, que son muchas. Pero sí, la confianza era un reto que ustedes están a 5 meses, que es muy breve, trabajar en ello, formar equipos de trabajo, porque son equipos que ya estaban con un personal, con una logística, con unas estrategias, con una forma de trabajo, con unos criterios. También criterios que no, pero es que el magistrado, entonces enfréntate, ustedes llegaron a lugares que a lo mejor ya había personas que estaban toda la vida ahí, y entonces ahora enfréntate no solo a asumir el puesto nuevo que apenas llegaste y a un equipo nuevo, a un tribunal nuevo, a una oficina nueva, Ujú. sino también con el que ya estaba y dice: "Pero yo ya estaba aquí", ¿no? Entonces, Sí. también esa parte de hacer equipo, no solo con tu equipo, sino con el equipo de los magistrados con los que integras, porque para los que no saben, en los colegiados se integran por 3 magistrados como ellos,
Entonces, cada equipo se llama ponencia, por decirlo así, ponencia A, B o C, o 1, 2, 3, dependiendo. Entonces, ellos no resuelven solos, sino están acompañados de otras 2 personas. Y en muchos de los tribunales, no todos los 3 fueron electos. O sea, había uno que ya estaba y a lo mejor Mm, un electo y a lo mejor alguien que está en funciones, que eso también, ¿no? Es muy, em, muy difícil de consolidar, porque ese es un reto para mí, que hacer un equipo con ellos. Y otro punto también, la cercanía con las personas, ¿no? Ahí sí, yo creo que los 4 que estuvimos en campaña platicando con las personas, es cierto, las personas, la mayoría, al menos a mí me tocó, 2 cosas que advertí que coincido con ustedes, que es los abogados que decían: "Nunca me reciben, nunca están", aunque algunos titulares, algunos magistrados anteriores y jueces tenían mucha preparación, eran personas referentes para nosotros, pero no sé por qué los englobaron en un combo así de no, pues nunca nos reciben, nunca están. Y sobre todo retomando lo que el magistrado Salvador dice, bueno, a mí hasta ¿quién te dictamina, no? O sea, como si el trabajo o la función que él lleva no fuera de él, o sea, como si hubiera un extra o alguien atrás de un telón, ¿no? Entonces, la cercanía con las personas es cierto, uno platicaba con las personas y decían, pero ahora sí nos van a recibir, pero ahora sí nos van a resolver, pero ahora sí va a estar el juez, porque ellos, todo era juez, ¿no? Como que el juez sí lo tienen muy en su cabeza, los que se entiende que son los juzgadores. Pero decían, es que ni nos reciben, es que ni nos tratan mal, es que nos ven por abajo. Entonces, ese reto de esta reforma judicial, que es el acercamiento con las personas, creo que es de lo más valioso que nos pueden dejar. Al menos yo sí lo agradecí de estar detrás del escritorio, donde tú nada más hablabas con las personas que iba el abogado y el quejoso, el cliente, y el cliente, pues, así calladito, no sé ni de qué están hablando, que ese es el tema, no sé qué términos, no entiendo. ujú. Y entonces me acuerdo que un día un abogado le dijo a su clienta, eh, pero ya nos concedieron. Y pues la señora así de, ¿ya nos concedieron? ¿Qué nos concedieron? Y fíjense, no acabó ahí, sino ya, ¿no? Yo así viendo al abogado como diciendo, pues explíquele, ¿no? No, no. Entonces se va el abogado, regresa a los 2 días la señora y me dice, oiga, abogada, yo sí quiero, es que me quedé inquieta y ¿qué me concedieron? O sea, es que yo no entendía a mi abogado y ya le pregunté, pero me dijo que no me preocupe, que ya nos concedieron y entonces yo sigo en lo mismo. Entonces este reto de acercarnos con la ciudadanía, para mí fue muy bonito. Es algo de lo que yo valoro mucho en esta reforma y quisiera que retomaran un poco ese punto porque imagínense que una persona que dice yo soy la afectada, la del juicio y me concedieron, pero ¿qué me concedieron? ¿Algún permiso? ¿Me concedieron alguna prerrogativa? Bueno, si es que saben lo que es prerrogativa, porque nosotros o sea, ahí la tenemos aquí, pero las personas no. Entonces, para ustedes en ese tema del acercamiento de las personas, cómo lo han vivido en estos 5 meses? Porque ya hablamos del equipo, Ujú. pero ahora los justiciables, que son las personas a las que yo diría en lo personal a la que nos debemos, ¿cómo lo han vivido? Y ustedes que ya hicieron campaña. Gracias, querida Fabi. Fíjate que qué bonita pregunta. Yo creo que esa es una pregunta que a todos quisiéramos que nos hubieran hecho y qué bueno que nos la haces. Y hablo en tiempo presente. ¿Por qué razón? Porque pareciera que la, la cercanía no es una variable, es una constante. ¿Y a qué es lo que voy? Quienes tuvimos la fortuna de hacer campaña, yo creo que vivimos una revolución mental y la revolución mental se trata de que uno en teoría, y conozco aquí mis compañeros magistrados que son humanamente excepcionales y eso predispone a ser cercanos Ujú. y eso ocasiona en que uno en teoría pueda ser cercano con las necesidades de la población, pero escuchar, estar y participar de las demandas ciudadanas, de las múltiples necesidades, porque pues a todos nos hicieron llegar múltiples necesidades y hasta consejos, y no solamente laborales, sino esencialmente penales y de Ujú. muchas cosas, te das cuenta que obviamente hay una gran cantidad de desconocimiento, uno, de cómo solucionar un problema, pero dos, hasta de qué hace uno. Ujú. Y es entonces donde viene una frase
que yo tengo muy presente. La forma es fondo. Y como bien dijo el magistrado Víctor, y esa parte, yo creo que hubo un hilo conductor que se llamó ser cercano y tener una justicia de puertas abiertas. Pero ¿de qué sirve decir justicia de puertas abiertas si el privado del magistrado está cerrado? Y hago así, entre comillas, del magistrado. En lo personal, yo he implementado acciones para dar visibilidad a dónde está uno. ¿Y a qué me refiero? Yo donde despacho no es detrás de mi escritorio. Yo despacho en un sillón que está a la vista del área de mi secretaría particular, y de ahí todos me ven. Es más, muchas veces cuando pasan los abogados, ¡ay, usted era el magistrado! O sea, piensan que, que uno no es el magistrado porque uno está sentadito y estudiando asuntos. Ujú. Sí, pásele, siéntese. O sea, ¿por qué razón? Porque el hecho de que te vean, que digas, ahí está y no está frente a una barrera, el escritorio obviamente sirve para trabajar y obviamente ahí uno puede poner expedientes, pero el escritorio, para mi configuración mental, es una barrera entre un yo y un tú o ustedes. Por ejemplo, primero también, cuando yo recibo a mis colaboradores secretarios o mi personal, digo, cuando podía caminar bien, espero próximamente también hacerlo, yo lo recibía jamás detrás de mi escritorio, sino en las sillas que están enfrente del escritorio. ¿Por qué razón? No hay barreras. Estamos hablando de tú a tú. Y lo que se fortalece es la confianza de que o sea, no sientas una autoridad que te está juzgando lo que estás diciendo. Quiero escuchar tu punto de vista, tu auténtico punto de vista, y sobre eso deliberamos. Al justiciable, en lugar de estarse encontrando a una señoría, y otra vez lo pongo entre comillas y ahorita en unos momentos explicaré por qué. Ya puse 2 palabras, magistrado y señoría. Cuando recibe a alguien en la sala, lo que te sientes en familia, en un lugar donde está como algo parecido a un amigo, y le rompemos el esquema de una oficina pública que de por sí se escucha muy feo. Ujú. Pero, ¿qué es lo que estamos reconfigurando? Haciendo grande, estamos quitando una magistratura y estamos rompiendo, ojo, de lo que tradicionalmente significa, o de una señoría, para convertir y hacer grande, que brille el servicio público. Es que ahí está para mí la clave de la cercanía. Nosotros somos, por cargo, magistrados, Ujú. pero lo grande, lo que debemos hacer lucir, es el servicio público. Somos unos servidores públicos que impartimos justicia desde un ángulo o un punto de vista. Por lo tanto, hay que hacerle también ver eso a la gente, porque parece que nosotros oiga, le pido de favor, gracias por su tiempo. No, pues es el tiempo de ustedes. Uno está para servirles. Con los secretarios, disculpe por hablarle a esta hora. No tienen por qué disculparte. Estamos en el mismo equipo. Y en el mismo equipo, cuando uno se disculpa con los amigos o uno se disculpa porque uno le manda mensajes a las 9 de la noche, no importa porque es trabajo, porque son dudas de trabajo. Ujú. Y estamos en el mismo barco de sacar las cosas rápido y bien. Por lo tanto, y vuelvo otra vez al punto inicial, la forma es fondo. Y entonces no solamente se trata de decirlo, sino mandar mensajes efectivos de cercanía, siendo uno de ellos y muy importante, y lo dijo el magistrado Víctor, el tema del lenguaje, porque podremos recibir a alguien con su agua, con su refresco y todo para que se sienta bien, pero hablarle uno en un idioma que no entienda. Es parte y es parte de tomarse el tiempo, y es parte de ver a los ojos a la gente, no tenerle miedo a los justiciables, no tenerle miedo a los abogados, más bien ser receptores de las necesidades, no comprometer criterios, desde luego, Ujú. pero no nos quita nada ser más humanos y menos
eso feo que se llama como funcionario, quien Ujú. cumple una función. No, porque estamos por vocación. Hasta aquí mi intervención. Ah, Muchas qué gracias. bonito, no, sí, Salvador. Me ha Muy, gustado. muy. Ya mejor voy a decir Omar, Salvador, porque Estamos en confianza porque aquí. viene sí, 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 Claro que porque sí, viene amigo. las dos, Así es. Omar. Sí, por favor. Además que tengo la fortuna de que ellos me consideren su amiga y pues yo indiscutiblemente son mis amigos los tres, entonces estamos en la casa, estamos en confianza. Así es. Pues sí, fíjate que, pues, una de las palabras o frases rescatables que a mí también se me quedó muy, 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 muy adentro desde hace mucho tiempo, lo que acaba de decir mi compañero magistrado Salvador, amigo Salvador. Sí, es eso, la actitud del servicio, o sea, me quedó muy en claro hace mucho tiempo esa frase o esa palabra, porque, pues, obviamente yo tengo ya más de 14 años de experiencia en el servicio público y precisamente es algo que tienes que cambiar, ¿no? Ujú. O sea, yo he escuchado a mucha gente afuera que dice: "Oye, es que no me recibió el magistrado, es que no me recibió el secretario, es que no me reciben, es que me dan largas, es que ya agendé cita, pero no, que no pueden recibirme". Ese Y punto, perdóname que te interrumpa, ajá, Omar. No he sacado cita y tú decías, pero si somos servidores públicos, nos debemos al público y retomando lo que dices, trabajamos para ellos, sacar cita, ¿no? Hasta dices, pues sí, sí, sí. Que hay un horario para el público, por eso claro, se llama horario de servicio al público de 9 a 3, ¿no? claro. Y sí, sí, qué impresión, hasta eso dices, Ujú. ¿cómo sacar cita para Sí. sí, ¿no? Y tú lo ves desde mi punto de vista lo vi, dije: "¿Cómo que no te recibieron? O sea, no es posible, o sea, nosotros estamos para servirles, ¿no? Ujú, O sea, ¿por qué no te recibieron?". Y hasta me enojaba, decía: "¿Cómo es posible?". ujú, Porque uno vive, bueno, desde mi punto de vista considero que vive una otra realidad, porque percibe precisamente esa palabra de actitud de servicio de otra forma. Por ejemplo, llegaban, ahí yo estaba en el octavo anteriormente, octavo tribunal colegiado en materia de trabajo, y pues llegaba la gente, ¿no? A ver sus asuntos, porque llegaban el quejoso, o sea, no el el abogado. abogado. O sea, el quejoso es la persona que resiente directamente el daño, ¿no? Dice: "Oye, pues es que no me quieren dar mi pensión, no me han dado mi pensión, me despidieron injustificadamente, no sé si me van a dar mi indemnización, Sí me van a si me van a reinstalar. reinstalar. Entonces, quiero saber qué pasa con mi asunto", ¿no? Y, pues, yo los recibía, le decía: "A ver, pásele, ¿cuál es su asunto?". Y los escuchaba. Yo le daba todo el Mm. tiempo a la persona que a veces iban a desahogarse, ni siquiera querían que tú les dieras la razón en el amparo, sino simplemente querían que las Escúchame, escucharas. Ujú. porque la justicia es eso, uno de sus Eso es la elementos es justicia. escúchame. Ujú, Exactamente. Entonces, con el simple hecho de escucharlos, ellos se sentían bien y decían: "Muchas gracias, licenciado. Gracias por escucharme, porque yo tengo este problema y nadie me lo resuelve", ¿no? Pero ujú, al ujú. escucharme, siento que ya me está dando justicia, ¿no? Desde ese punto. Todavía su asunto no se resolvía y él ya se sentía a gusto porque alguien lo escuchó, ¿no? Por lo menos lo escuchó. Decía, si voy a perder, al menos dímelo bonito, Ujú. ¿no? Dímelo bonito. Dímelo, Ujú. dímelo con Exacto. gracia. Y esa frase de actitud de servicio es muy importante. Y eso es lo que me hizo precisamente participar para ser magistrado. Mm. Y en la campaña, precisamente, como dice mi compañero Víctor, eso es lo que te pregunta la gente: "¿Qué va a hacer cuando sea magistrado?". Guau, qué pregunta, ¿no? Sí, Esa es una pregunta que así es. Y lo primero que les contesté es eso, precisamente, tener una actitud de servicio. Como dijo mi compañero Salvador, hay que tener las puertas abiertas, hay que escuchar a la gente. Y aunque no lo creas, se percata la gente de Ujú. eso. O sea, cuando acuden ahora a mi tribunal, en el tercer tribunal colegiado en materia de trabajo, precisamente eso es lo que agradece la gente. Muchas gracias, magistrado, porque el hecho de tener la puerta abierta me da confianza de pasar con usted y platicarle mi asunto. O sea, es algo tan bonito que te digan eso y dices: "Ah, lo estás haciendo bien", o sea, Ujú. llegaste al cargo y lo estás haciendo bien. O sea, es como o como, no sé, es que ya me entró el sentimiento, sí, es pues, conmovedor, es es conmovedor. conmovedor y sobre todo que estás rescatando esa, Ujú. eh, para para que se te vaya un poco el sentimiento, porque yo lo percibo y lo sentí, creo que los Claro. 4 estamos en la misma, es cierto, quitar una puerta, lo que implica que ellos decían una barrera, ¿no? Ujú. Ujú. Y quitarle una barrera a alguien que te digo, que te diga: "Ya me escuchó al menos", ¿no?
y ya no tiene la puerta cerrada y ya no me ve así, ¿no? Como de, ay, que vea a mi secretaria. Hasta con esos ademanes así. Ay, no, sí, qué bueno, Omar, y qué bueno que muestras esa sensibilidad, porque creo que también ellos deben de ver que sí somos humanos y que sí sentimos y que esos asuntos que ellos nos encomiendan, de veras los sufre uno, o sea, Ujú. o sea, es muy complicado no estar conectado, los sentimientos con lo que tú lees o lo que tú ves, ¿no? Ahora que ya podemos ver ciertas audiencias en los juicios que se llevan de manera oral, escuchar hasta los tonos, el cómo se quiebra la voz de ciertas personas de Claro. no, es complicado. Qué bueno, Mari, la pregunta que les han hecho, pues, sí Ujú. impone. Es fuerte. Sí. Vi, pues, no creo que sea la excepción, Fabi, mira, tú has tenido la oportunidad de visitarme allá en el 16º Tribunal Colegiado en materia Sí, civil y has constatado que la puerta está abierta. así es. Cuando llegan las personas a solicitar que les escuche, yo dejo de hacer lo que estoy haciendo revisando los proyectos o ahora que tengo la presidencia revisando el acuerdo. El acuerdo es, los expedientes tienen un trámite y los oficios o los escritos que presentan las personas, eso tiene una respuesta por parte del tribunal. Y lo primero que hago cuando las personas llegan ante mí es agradecerles su tiempo, porque si algo tenemos muy valioso las personas es el tiempo. Es un bien que no se recupera. Sí, es renovable. Exactamente. Y como el compromiso que tenemos, Chava, Clemente, tú, Fabi y yo, es dar un servicio público, con rostro humano y de excelencia. Por eso es que yo lo que primero que le digo a las personas que me visitan es gracias por darse el tiempo de venir hasta aquí a hablar conmigo, porque hay personas que vienen de muy lejos, ¿no? De alcaldías, por ejemplo, Milpalta, este, Xochimilco, que hacen 2 horas, 3 horas para llegar allá al Palacio de Justicia Federal de San Lázaro. Donde no hay donde estacionarse también. Exactamente. O Ujú. por ejemplo, ahorita que 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 está Chava está, afectado de su pie, pues, no hay las instalaciones tan adecuadas. Sí tenemos rampas, ¿verdad?, Ujú. para personas con discapacidad, pero no los elevadores en funcionamiento como debiéramos tenerlos, ¿no? Ujú. Entonces, cuando las personas terminan de expresarse ante mí y yo termino de escucharlas, también sí percibo ese sentido de agradecimiento, porque yo lo viví en los 16 años que tengo en la institución del Poder Judicial. Yo fui testigo de cómo jueces, magistrados, magistradas ordenaban que sacaran cita para que Ujú. pudieran atenderlos. No, eso tiene que acabar. Y Ujú. creo que ahora nosotros tenemos un compromiso y una responsabilidad muy grande para erradicar esa práctica. Sí, sobre todo, no sé qué les parezca dignificar lo que se dijo en campaña, porque muchos decían, ahorita en campaña, y yo lo viví, ¿no? Decían, es que ahorita en campaña todos nos prometen, nos dicen, pero cuando uno va ya no se acuerdan de uno. Entonces yo me acuerdo que le dije a una señora, a lo mejor sí ya no me acuerdo de usted porque voy a ver a muchas personas, pero créame que si llego y confío en que algún día llegaré, eh, claro que va a estar la puerta abierta. Porque le decía, yo desde que inicié, desde que llevo ya muchos años en esto, también casi 2 décadas, entonces yo decía, yo sé lo que es que me acuerdo, les platico rápidamente, un señor que iba con, unas muletas, no Sí. tenía una pierna, Mm. y entonces el señor me dijo: "Vengo desde Mixquic y vengo Tláhuac. por mis copias, porque mi abogado me dijo que solo a mí me las iban a entregar". Cuando yo escuché eso, yo, pues, iba iniciando, como secretaria, yo, dije: "¿Cómo que no, nada más él lo puede recibir?, ¿no? No hagan eso, abogados, porque no es cierto". O sea, Ujú. entonces, Ujú. dijo el señor: "Es que nada más me dijo que a mí me las iban a entregar, que no podía venir nadie en mi nombre". Eso también lo sientes, porque dices: "Oye, viene desde Mixquic, no trae una pierna". Aparte de todo, venía así, y yo dije: "¿Viene por sus copias?", que eran más o menos 200 hojas. Y entonces dije: "¿Cómo se va a ir con 200 hojas el señor?". Entonces ahí nos tienen Con las muletas. y con las muletas y luego otra vez en el camión. Entonces hicimos lo posible, el equipo que estaba conmigo, los oficiales, que así se les llama a los compañeros, oficiales judiciales, de conseguirle una bolsa.
tratamos de conseguir una bolsa que tuviera asas, que fuera un poco cómoda, alguien la donó por ahí, como de estas bolsitas que ahora usamos para el Ujú, súper y eso. ujú. Entonces, esa cercanía, ¿saben qué me llevé? Y qué es lo que aprendí, creo que ustedes lo vivieron y lo están viviendo. Cuando las personas te miran con agradecimiento, eso no lo pagas con nada. Así es. Cuando tu labor como funcionario público, por llamarlo funcionario público, te ven con unos ojos como que dicen: "Ah, no estamos así, ¿no? Ni estamos así, estamos así, solamente que a ti te tocó estar ahí de ese lado del escritorio y a mí me toca estar, tengo un problema y te toca solucionarlo", ¿no? Ujú, Claro. ujú. Entonces, creo que eso es la parte de la más bonita que es rescatable en esta nueva reforma judicial. No sé si estén de acuerdo conmigo, y creo que es una de las cuestiones más loables, ¿no? De hacer campaña y sobre todo esos compromisos. Y ahora les preguntaría, hablando de compromisos, que ya Víctor también habló de ellos, ¿qué compromisos ya arrancaron ustedes de los que estaban, de los que propusieron en campaña? ¿Qué compromisos sí ya están ejecutando o que ya ejecutaron y que están viendo que sí? Porque también se vale que a lo mejor yo propuse esto, pero no, ¿no? ¿Qué compromisos a mí me gustaría escuchar de los que están en Internet? Ujú. Los compromisos de los 3 están en Internet. Entonces, ¿qué compromisos ustedes ya arrancaron y que están viendo y cuál es la respuesta o cuál es lo que ustedes ya están viendo materialmente? Si me permiten ahora la oportunidad, Charo, Adelante. pues ya del tema Vamos al vamos. revés. Al Sí, revés. perfecto, perfecto. Fíjate que el, el clamor de la gente es una justicia rápida. Sí. Y te voy a dar una respuesta con datos objetivos, porque para hablar de números es mejor ir a los datos estadísticos. Cuando llegué en septiembre del año pasado al 16º Tribunal Colegiado, para las personas que nos están viendo y escuchando, aquí en el primer circuito, que es la Ciudad de México, existen 16 tribunales colegiados en materia civil. También me escribieron al 16º. En la estadística estábamos de los 16, estadística de productividad, es decir, de sentencias resueltas, estábamos en el lugar número 12. Al mes pasado logramos ya subir 2 peldaños, estamos en el lugar 10. Bueno, bien, Y en 5 eso se meses. dice fácil, ¿no? Se dice fácil, pero implica un esfuerzo tremendo por parte Sí. de mis compañeros Ujú. magistrados y de los colaboradores. Ujú. Entonces, la verdad, para mí eso es una satisfacción Claro. y veo que vamos en línea ascendente, ¿no? Y la meta es eso, Fabi, Ujú. escalar en la productividad, en la estadística, para que esta promesa de campaña que hicimos de dar justicia rápida, pero también de excelencia, claro, es decir, no resolver por volumen, a destajo, sino resoluciones apegadas a derecho, pero que tengan una utilidad para las personas, Ujú. ¿verdad? Entonces, este es un compromiso que estamos Estás cumpliendo ya arrancó. poco a poco. Digo, es un enorme reto, ajá, Sí. porque hay asuntos muy complejos que quienes me precedieron, por una u otra razón, no los sacaron, no los atendieron. Ahora me toca a mí, pero con gusto lo hago y reitero mi compromiso con la gente de que la línea es que sigamos sacando más asuntos, pero con justicia de... Muy bien, no, y felicidades, porque 2 peldaños no implica muchas cosas, créanme. Sí. Omar. Pues, con motivo de eso también comparto, el tribunal que me tocó es pues, el último, ¿no? En el rezago es el más atrasado, digamos, en asunto. Entonces, hay 16 tribunales colegiados en materia de trabajo, y el tercer tribunal colegiado en materia de trabajo, pues, es el más rezagado, ¿no? Ahora sí que nos pusieron un reto enorme. Sí. Y el problema aquí fue eso, que, por ejemplo, por ponencia, una ponencia es donde está el magistrado con sus colaboradores. Por ponencia venían listando los anteriores titulares 8 asuntos a la semana. Entonces, imagínate, ¿cuándo iban a acabar con el rezago? No. Ese era un reto enorme. Entonces llegamos y a ver, pues hay que subirle 2, ¿no? 2 por semana, cada magistrado, otros 2, entonces 10 por magistrado. Luego otros 2, vámonos a la siguiente al siguiente mes, otros 2, entonces 12 por semana, ¿no? Y ahora este año empezamos arrancando con 15 por Lo magistrado, doble casi. lo doble
de lo que estaban antes los Ujú. magistrados. O sea, el doble de asuntos por magistrado estamos sacando de lo que sacaban los anteriores titulares. Y además, bueno, ya propusieron para el próximo mes, aparte del doble, listas adicionales de 5. O sea, imagínate si 20, Casi 20 20 asuntos. asuntos por magistrado a la semana. Y que, como dice Víctor, que estén bien estudiados, porque Así no, es. no crean que porque se listan más o dictan más sentencias para los que a lo mejor no estén muy familiarizados con estos términos, es nada más así, bueno, ya, no, hay que revisar y hay que hacer un análisis y a veces hasta rehacer el proyecto de la sentencia. Y todo tiene que quedar en una semana o menos, ¿no? Así es. Menos. Salvador. Aquí hay un hilo conductor, que es el tema de sacar la mayor cantidad de asuntos ahorita. Digo, no es que sea la necesidad siempre, digo, siempre está la necesidad, pero ahorita es la urgencia, porque es la realidad en la que estamos viviendo digo, sí existe rezago, pero una cosa es una carga adicionales de rezagos por todas unas situaciones institucionales Ujú. que vivió El poder. el Poder Judicial de la Federación. Debe entenderse, sí, pero a nosotros nos toca aportar soluciones. Y obviamente está en comprometerse a listar los asuntos suficientes que empiece a generar una curva descendente en la estadística. En esa parte, yo veo con beneplácito que todos los aquí presentes estamos comprometidos. Les he de comentar, no lo pensaba decir, pero incluso fue la razón por que a mí me hizo renunciar a pedir licencias por incapacidades a partir de enero. Yo tuve un accidente en el último día de noviembre. Diciembre, pues ya estaba en operación. Estuve 2 semanas que no se pudo listar en mi tribunal y fueron 2 semanas de rezago. Y justamente yo creo que con cualquiera que hubiera estado en mi situación, pues ni modo, aunque tengas derecho también tú estás para algo, que es para servir, porque también tú tienes necesidades, sí, pero otros tienen más necesidades y están en una situación más de desventaja que la que uno tiene. Y para dar una variable a las muy interesantes y muy sentidas experiencias que nos están comentando aquí nuestros amigos, y qué bueno que ya nos decimos por nuestro nombre, en un momento Sí, lo platicaré, sí, sí. es que eh, una de las promesas de campaña que yo hice fue el tema de la implementación de mecanismos o dinámicas tecnológicas para tener una justicia, 1, más ecológica, 2, más económica, pero 3, también a la vez más eficiente. Y la revisión digital del documento que denominamos acuerdos o proyectos es una de ellas, no es la única, pero tal vez para las personas que no sepan ahorita cómo nos encontramos en recursos materiales, Ujú. lo cierto es que estamos careciendo de muchos suministros que nos están obligando a tomar soluciones ingeniosas. No tenemos suficiente impresoras, papel, el tóner, si ya vieron, las hojas salen muy negras de que no se ven Salen. o no salen, exactamente. Sí. Sí, estamos en una situación, en una realidad, y ante esa realidad, o se queda uno contemplando que no puedo leer bien porque sale la raya negra, o hace uno las cosas diferentes y asume uno la responsabilidad de los tiempos. 2026 y todavía hacemos las cosas esencialmente como las hacíamos hace, puedo decirlo, 200 años, porque nada más será diferente tipo de papel, diferente tipo de tinta y diferente tipo de escritura, máquina de escribir o computadora, pero es esencialmente lo mismo. Necesitamos transitar a lo que ya tenemos, que son, si tenemos sistemas que son adaptativos a la revisión digital, pues vamos a sacarle provecho. Sí es cierto, y una cuestión muy importante, creo que quienes hemos transitado a esto debemos tener en cuenta que no es algo que nos esté proporcionando la institución no nos da iPads. Necesitamos ser Ujú. conscientes que uno tiene que invertirle al trabajo. Ujú. Y esa inversión al trabajo facilita la interrelación
del mecanismo de comunicación entre nuestros colaboradores y nosotros. ¿Por qué razón? La sentencia es un mecanismo de comunicación entre la persona juzgadora o las personas juzgadoras, en el caso de nosotros como colegiados, y el justiciable. A veces no se habla mucho de eso. Pero el proyecto es un medio de comunicación entre la persona proyectista y nosotros como titulares, porque nos están plasmando sus ideas. Ujú. Hasta aquí podríamos pensar que todo puede ser mediante un trabajo escrito en el cual uno está escuchando, está viendo y está uno escuchando la cuenta que le pueden dar de manera verbal o de manera escrita a través del proyecto. Pero existe, la tecnología ahorita nos posibilita a dar matices exquisitos a esa comunicación con nuestro equipo o nuestros colaboradores. Y es a través de las plataformas tecnológicas de revisión digital. Un ejemplo de ellos que es en PDF. Ujú. Son tan maravillosas actualmente las tecnologías que uno puede colocar notas de voz insertadas en el documento digital. Por lo tanto, además de las meras palomitas, tachecitas y eso, uno puede estar mandando notas de voz en el proyecto, en la parte específica del proyecto donde uno tiene inquietudes, a cualquier hora del día. Y eso provoca un nuevo estilo de comunicación que agiliza muchísimo o en mucho la calidad del producto final que recibe el justiciable. ¿Por qué razón? Porque se emiten proyectos, se plantean proyectos convencidos Ujú. y lo cual desemboca en sentencias con el suficiente convencimiento, o mejor dicho, con el absoluto convencimiento de que lo que se resuelve es la mejor vía para darle solución a la conflictiva o al pleito, pues, porque luego uno dice litis, y eso litis, ¿qué es? Sí. La bronca, pues, el pleito, El conflicto. el Problema. punto, el problema, Pelea. ajá, el problema que nos plantearon. Esa Ujú. parte es muy importante. La tecnología lo posibilita y creo que las personas que, por ejemplo, en mi caso, más de 16 años trabajando con plataformas tecnológicas para hacerlo y que he visto un crecimiento diametral en cómo se trabaja, cuando antes no se trabajaba y cuando antes hasta era motivo de molestia de parte de algunas personas porque le rompen la zona de confort, que no quiere decir otra cosa más que como se había trabajado desde siempre. Ujú. Y como cuando alguien trabaja desde siempre de determinada manera, si le quieres cambiar, tiene miedo y ese miedo a veces lo expresa con enojo. Ujú. Pues bueno, uno trata de cambiar ese chip para que la gente se emocione. Y no se trata de ser otra cosa más que vivir los tiempos actuales como se debe. Sí nos podemos quejar del presente, que ya no tenemos muchas cosas, que las cosas son diferentes, sí, pero hay muchas cosas positivas y novedosas que podemos implementar en nuestra función. Y los tiempos nos exigen muchísimo. Y ese parte de ese muchísimo se abate utilizando las tecnologías actuales en pos de una mejor, más accesible y más barata justicia. Sí, muchas gracias. Sí, ¿qué les parece si hacemos un corte y vamos a regresar con otros temas un poquito más? Ya es bueno escucharlos porque creo que no he escuchado foros donde estén conectados, bueno, no muchos foros o muchos espacios donde se escuche a los nuevos candidatos, bueno, ya no candidatos, a los ex candidatos ahora magistrados o jueces, Personas electas. personas electas. Y es bueno escuchar. No, creo que esa es la parte donde muchas personas que nos están viendo escuchan. Como que dijeron, y ya se fueron todos y ya no supe qué pasó con la elección. Vamos a seguir platicando de eso. Muchas gracias.